Don Pío, yo creo que vamos a hablar hoy sobre el ambiente que se vivió, el famoso mitin en el Teatro de la Comedia, si hubo fascismo en España, es decir, pero antes sí que antes de ir al grano, vamos a leer una cosita que queríamos comentar a toda nuestra audiencia, que cada vez son mayoría. Sí, bueno, una de las necesidades más urgentes en España es disputar a la izquierda y a los separatismos el terreno cultural, en el cual predominan hoy por hoy tendencias totalitarias y disgregadoras que son muy peligrosas. Este programa ha nacido de esa necesidad, precisamente. En la medida de nuestras fuerzas, nosotros estamos haciendo un trabajo en el ámbito de la historia para contrarrestar las tendencias que nos han llevado a la actual crisis, que no es solo económica, sino también política y moral, y que amenaza la propia continuidad de España. Lo hacemos porque, como decía Cicerón, si ignoras lo que pasó antes de que nacieras, siempre serás un niño. Esta es una frase muy justa. Y un pueblo ignorante e infantilizado puede ser manejado por los demagogos. Decía Julián Marías que no debemos preguntarnos tanto lo que va a pasar y sí lo que podemos hacer, máxime en una situación que se está tornando muy incierta. Y vale más un grano de acción que una arroba de quejas. Pues bien, ¿qué pueden hacer nuestros oyentes? Una acción posible la hemos indicado en varias ocasiones: dar a conocer el programa en su círculo de conocidos, difundir por las redes sociales los enlaces y podcast y cosas de este tipo. Pero es preciso atender también al respaldo económico necesario para que el programa continúe. Esto depende de ustedes. Cualquier oyente puede dedicar 10 o 20 euros mensuales a apoyarlo. Es una cantidad insignificante para cada uno, pero con un número de aportaciones suficiente asegurará el programa. También puede hacer la aportación anual para más comodidad, aunque suponga un desembolso inmediato algo mayor. En el próximo programa expondremos el modo concreto de hacerlo y la cuenta a la que acudir. De momento, solo queremos hacer conscientes a ustedes de lo mucho que está en sus manos. Este no es un programa como tantos que pueden verse u oírse en los medios. Creemos, y así nos lo confirman muchas opiniones, que ha conseguido un formato adecuado para la alta divulgación de historia, con cierta informalidad, pero riguroso. Todos debemos comprender que es mucho lo que está en juego en España en estos momentos de crisis y que ningún esfuerzo por superarla será inútil. Muchas gracias a todos. Pues además, don Pío, lo que hay que decir a toda nuestra audiencia, que es que lo que pretendemos con esto es popularizar, por decirlo de alguna manera, el programa, que llegue a más, anunciarlo en distintos medios de comunicación, bueno, que sea un programa conocido, porque, como bien decía usted, fundamental conocer nuestra historia. Es fundamental para todo. Tanto porque para de la historia como para no. De la historia se aprende. Y eso de mirar al futuro es muy relativo. Mirando al futuro no se aprende nada, porque no, el futuro no se deja ver. Además, dice, no hay que conocer la historia para no repetirla. No, es que hay veces que hay que repetirla. Hay historia buena. Hay cosas que debieran repetirse, ciertamente. Otras que hay que tomar como ejemplo. Sí me gustaría felicitarle por el programa en televisión junto con Jesús Palacio y Esparza. Y Fernando Paz y García Serrano. García Serrano, efectivamente. Hoy no ha podido venir en Esparza, estaba muy interesado, pero sí. Pero bueno, contaremos con él en siguientes programas. Sí. Bien, creo que el programa estuvo bien. Se habló de Franco de una manera desacostumbrada en estos medios. Parece que se ha vuelto obligatorio hablar mal de Franco, sea como sea. Cualquier calumnia vale. Todo lo que sea antifranquista parece que es un mérito. Pero bueno, lo importante es el rigor histórico. Yo no defiendo a Franco, como dicen muchos. Yo defiendo la verdad histórica. Trato de aproximarme a ella lo más posible dentro de... Esa puntualización es importante. Vamos al tema que nos ocupa, don Pío Moll, don Pedro Fernández Barbadilla. Bien, yo creo que lo primero que podemos hacer es ver un poco el contexto, no solo español, sino europeo, en que nace la Falange. Luego el contexto español, un poco quizás la personalidad de José Antonio, y los primeros tiempos, la violencia asociada a la Falange, y si nos da tiempo también en la Falange, en la guerra y en el franquismo. Es importante. No sé si nos da tiempo, si no, sí sería importante, porque yo creo que fue un movimiento suficientemente importante en la época, sobre todo en la que nace, de dónde venimos, al final de la Primera Guerra Mundial. Eso es. Entonces, precisamente, la cuestión, el contexto europeo es muy importante tenerlo en cuenta. El contexto europeo es aquellos años de doble crisis. Una crisis de la democracia liberal, que se arrastra desde la Primera Guerra Mundial, y otra crisis económica muy profunda, que afecta a USA, Estados Unidos, afecta a Europa, especialmente a Alemania, etcétera, ¿no? Y la crisis de la democracia liberal, viene de
de la propia Primera Guerra Mundial. Fue una guerra librada entre potencias liberales, fundamentalmente, ¿no? Porque tanto Inglaterra como Francia, como el Imperio Austrohúngaro, como Alemania, entonces se podían considerar, ya Estados Unidos al final ya, ¿no? Pero se podían considerar potencias liberales. Rusia no, aunque estaba en proceso de liberalización, y el Imperio Otomano tampoco, claro. Pero las potencias centrales europeas eran liberales. Y esto creó una especie de desconcierto, de crisis tremenda, que se desarrolló durante los años 20, y producto de esa crisis fueron primero la revolución bolchevique, la revolución rusa, y luego el fascismo italiano, y finalmente el nazismo. Solemos llamar fascismo a todos ellos, pero son muy diferentes el nazismo y el fascismo italiano. Y entonces toda esa crisis, ya digo, viene acentuada por la crisis económica del 29, a partir del 29, que no se superaría hasta para USA, para Estados Unidos, hasta la Guerra Mundial. Y en ese contexto nace. Y luego el contexto español es un contexto también sumamente conflictivo, porque le afecta, lógicamente, todo lo que viene de Europa. España está en Europa y siempre hay que recordar esto, porque a menudo se escribe la historia como si España fuera un país aislado del resto del mundo, ¿no? Aquí, por supuesto, la crisis tiene implicaciones distintas. Aquí nos encontramos también con que hay un movimiento que algunos han querido llamar liberal o democrático, el de la izquierda republicana, pero que era en gran medida revolucionario y que además se alía con un partido revolucionario como era el PSOE, lo cual, al mismo tiempo que es saboteado por otro movimiento revolucionario de izquierdas que eran los anarquistas, ¿no? Lo cual da lugar a 2 años de república sumamente convulsos, y que terminan con el descrédito de las izquierdas y la victoria de las derechas en 1933. En este contexto es en el que hay que enfocar a la Falange. Yo, don Pedro, lo decía don Pío, pero también me gustaría tu opinión en qué ambiente surgen estos fascismos en Europa, ¿no? Al hilo de lo que comentaba don Pío Moa. Bueno, es que ahora que estamos conmemorando el primer centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, que entonces no se sabía que iba a ser primera, lógicamente, se le llamó al final la Gran Guerra. La guerra, además la guerra que iba a acabar con todas las guerras, y ya vemos lo que vino después. Igual que la segunda. Nos damos cuenta, sí, pero fue mucho mayor ese sentimiento, esa promesa de que se iba a acabar con todas las guerras en la primera. Luego ya la gente se lo creyó menos. Como dice Ernst Jünger en un relato precioso sobre cómo se entera él cuando está con 18 años, está de veraneo y les llega la noticia de cómo ha estallado la guerra y la orden de movilización. Él dice, claro, cuando marcha al frente, por fin, unos meses después de haberse alistado, él cuenta, dice, he visto multitudes arrebatadas por el entusiasmo, pero no he visto nunca un entusiasmo tan limpio, tan generoso, tan desprendido como el de esos meses de 1914. Y luego, pues, insisto, todo lo que ha venido después en este siglo. Entonces, este primer centenario de la Primera Guerra Mundial nos demuestra, nos enseña que el siglo XX en verdad comienza con esta guerra, y todo lo malo que ha padecido el siglo, los genocidios, las matanzas sin límite, los totalitarismos y demás, proviene de esta época, que es una época de fracaso, como dice don Pío, del sistema liberal, de los estados liberales, de los partidos liberales, de la sociedad liberal. Bueno, más que fracaso habría que hablar de crisis. Digamos que porque después el liberalismo y las democracias liberales se han mantenido, ¿no? Se han seguido imponiendo. Bueno, eso es lo que quería mencionar. Sí. Entonces, claro, se hunden las seguridades, todo lo que se había vivido hasta entonces. Eso lo describe muy bien Stefan Zweig en sus libros, como el mundo de ayer, por ejemplo, también Ernst Jünger y Robert Graves y demás. Entonces caen dinastías, caen imperios centenarios, surgen nuevos países, algunos de ellos inviables económicamente. También tenemos una inflación y un paro desbocados. Las masas que han sido movilizadas para ir a las trincheras o ir a las fábricas
y que luego, por supuesto, no quieren regresar a las oficinas, al sometimiento, quieren seguir en política, porque se les ha prometido precisamente que todos sus sufrimientos iban a tener una recompensa. También aparecen el comunismo y en Rusia, en Hungría y en Baviera, pero ahí es aplastado. Se vive todavía los coletazos de la movilización total y los veteranos. Este es el ambiente en el que... Sí, los veteranos que están desocupados, sobre todo en países como Alemania, Austria, Hungría, Rusia e Italia, a la que se le habían prometido muchísimas cosas con tal de que entrase en la Primera Guerra Mundial al lado de los aliados y que luego no se le cumplen. Y está también, que es muy importante para mí, el culto a la violencia. Culto a la violencia que se ha visto en las trincheras y en el que se han educado muchos niños y adolescentes que en estos años, los años 20 y 30, llegan a la madurez. Entonces, esto sin duda influye muchísimo en un ambiente en el que se acaba desprestigiando la vida humana. Entonces es cuando aparece el concepto de Estado total, que en ese momento el Estado total era un concepto positivo. Es un concepto positivo que se enfrenta al del Estado liberal o Estado neutral, como dice José Antonio en su discurso de fundación de la Comedia. Iba a ir ahora a ese sí. Discurso, si queréis. El 29 de octubre José Antonio pronuncia su discurso en el Teatro de la Comedia y se toma como el acto de la fundación. Es el pistoletazo de salida, ¿no? Sí. Bueno, no hay que olvidar también que estos fenómenos realmente habían ocurrido en otras épocas, más o menos. Lo que pasa, no de la manera acentuada que en el siglo XX, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial se crean las Naciones Unidas con el propósito de acabar con las guerras definitivamente. En fin, es una historia que se repite bastante. Y efectivamente, cuando José Antonio, yo creo que lo podemos pasar a ver, es antes de entrar en el aspecto casi anecdótico, ¿no? Del momento de la fundación, es cuál era el programa y cuáles eran los objetivos de la Falange. Claro, a mí me gusta ligarlo porque se asocia siempre a toda la fundación de la Falange con el fascismo, ¿no? Ramiro Ledesma negó siempre que lo hubiera, ¿no? Mientras que otros historiadores sí que dicen que la Falange era fascismo. Entonces, en contexto en el que nos toca, ¿no? Pero sí es anecdótico quizás la fundación como tal. El fascismo era un movimiento que había en gran parte de Europa, igual que había el movimiento comunista, y que en cierto modo se oponían de manera drástica y al mismo tiempo se reforzaban mutuamente. En muchos sentidos, ya que frente a la amenaza comunista parecía necesario el fascismo, ya que la democracia liberal parecía incapaz de contener el auge del comunismo, el auge revolucionario, ¿no? Que en España era más complicado porque también era el auge revolucionario anarquista. O sea, en España el comunismo había muy poco, igual que hubo muy poca Falange durante la República. Pero el Partido Socialista era realmente comunista. Trataba de imitar la Revolución Soviética. Y luego teníamos a los anarquistas que tenían una gran masa de apoyos, y que estuvieron saboteando a la República desde el principio. O sea, era un elemento más de caos en aquella situación. Pero permítame, es lo mismo que pasó en Italia. El Partido Revolucionario del Partido Socialista Italiano, el Partido Comunista era minúsculo, y al que se enfrentan las escuadras del fascismo de Mussolini es a los socialistas, precisamente. Es más o menos, es más parecido a lo que pasa en España. En cambio, en Alemania son los socialdemócratas, que se hacen con el poder cuando se hunde el imperio guillermino, los que aplastan a los comunistas. Exactamente. Es que los socialistas en Italia, y más aún en España, incluso también en Austria, era un partido revolucionario. No habían desarrollado la evolución socialdemócrata del partido sueco, del partido laborista, del partido alemán, que efectivamente son los socialdemócratas los que aplastan a sangre y fuego a los movimientos comunistas. En Alemania, efectivamente. Sí. Bueno, pues aquí nos encontramos en esta situación un tanto caótica, en la cual José Antonio, y los falangistas de primera hora ven que en España existe una situación sumamente grave, de amenaza de disgregación por una parte, porque el separatismo se está haciendo cada vez más fuerte en las Vascongadas y en Cataluña, y sobre todo en Cataluña cada vez más violento, vamos a decir, más radicalizado. Y por otra parte percibe, claro, estas masas dirigidas por los revolucionarios que de momento han
llevado a la República a una situación casi imposible. Casi al borde del abismo. Sí, era una república que en principio quería ser una república burguesa, democrática, pero que no podía funcionar con unos partidos que en definitiva querían otras cosas, ¿eh? Los propios partidos de izquierda. Y yo creo que la Falange surge como una reacción ante la aparente imposibilidad de la ley, de la legalidad, de parar aquel proceso. Es una ideología de urgencia, que es una ideología revolucionaria al mismo tiempo, porque la contrarrevolución es otra revolución. No es volver a lo anterior, que sea era algo nuevo. Exactamente, ¿no? Por otra parte, la Falange, en fin, no tiene ninguna simpatía por la monarquía, que era una de las cosas que caracterizaban a los conservadores, y proponía cosas como la nacionalización. Tiene un programa de 27 puntos, no lo vamos a leer porque sería muy largo, pero hay algunos que son significativos. En primer lugar, establece que España tiene vocación de imperio, lo cual en aquellos momentos ya era bastante anacrónico. O sea, poco después los imperios estaban ya repartidos entre grandes potencias que eran mucho más fuertes que España, y ahí España no tenía mucho que rascar, ¿no? Y por otra parte, con la Segunda Guerra Mundial se acaban los imperios europeos. Viene la descolonización, las guerras que pierden los países europeos y todo eso. Pero en fin, claro, no se podía prever en aquel momento, pero era una cuestión que con un poco de vista, sí. También No es tan seguro, ahí yo tengo que disentir, porque en el año, creo que es el año 40, o si no el 41, José María de Adelza y Fernando Castilla firman su famoso libro de reivindicaciones de España. Es una especie de programa de qué pide España al eje para aliarse con ellos. Claro. Era un momento en el que, con los alemanes en París y en Noruega, con el eje y los italianos entrando en Egipto, con los ingleses solos. En ese momento se habían hundido todos sus aliados en Europa y Estados Unidos todavía era neutral, pues fue un momento, desde un punto de vista geopolítico, fascinante, en el que literalmente podía haber cambiado el eje del mundo. Tal vez, si se hubiesen movido las piezas de otra manera, quién sabe lo que hubiese pasado. Incluso se hace una visita en el año 40 de Ribbentrop Molotov a Berlín, y ahí Hitler le ofrece reforzar la alianza que ya tenían desde el año 39 y dirigir la expansión de la Unión Soviética no hacia Europa Oriental y hacia los Balcanes y los Dardanelos, sino hacia la India. Sí, pero Hitler no creía mucho en eso. Era una maniobra. Y aquí, lo mismo que cuando en el 40 se plantea el imperio, o sea, Franco quiere un imperio, pero lo que quería realmente ya no dependía de Falange, dependía de Franco. Y yo sospecho mucho que Franco en realidad lo ponía más bien como una manera de no entrar en la guerra. Una excusa para dilatar su entrada. Él tenía que saber, porque lo sabía todo el mundo, que a Hitler le interesaba la alianza con Francia y que no iba a regalar las tierras francesas a un país como España, que tenía muy poco que ofrecer en aquellos momentos, porque tenía un ejército grande, pero muy anticuado, muy poco. Entonces, él sabía esas cosas perfectamente. Y lo que le interesaba era la reconstrucción del país, y solo entraría en la guerra si era una guerra corta, si le garantizaban una guerra corta, que después de la batalla de Inglaterra ya no se la podían garantizar, y él lo sabía. O sea, todas estas cosas. Pero bueno, estamos un poco desviándonos. Vamos a los puntos fundacionales, a los 27 famosos puntos fundacionales 27. De la Falange, ¿no? Sí. Primero estaba, ya digo, el de la voluntad de imperio. Que en aquellas circunstancias España tendría que reforzarse mucho como potencia para poder pensar en algo quizás así, sea un punto más bien moral, ¿no? Una moral sí, pero también en ese aspecto era un poco adecuado, porque claro, España podía tener, como decía Onésimo Redondo, su imperio tendría un carácter moral, espiritual, ¿no? O cultural, vamos a decir, ¿no? Sobre todo dirigido hacia Hispanoamérica. Pero España en aquel momento no era una potencia cultural. Desde el siglo XVII España ha dejado de ser una potencia cultural. No tenía una originalidad propia y sigue siendo eso, ¿no? Bueno, quizás ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Sigue más o menos las corrientes europeas, más o menos, de una manera secundaria.
nunca en primera fila, y por supuesto en aquella época pasaba lo mismo. Entonces, eso representaba un voluntarismo muy fuerte y que, hombre, a lo mejor podría haberse desarrollado, pero estaba muy lejos de aquello de poder hacerse realidad, ¿no? Luego hablaba de la gloria del mar, y es verdad, España tiene el historial naval más importante de la historia humana, mucho más que el inglés, ¿eh? O sea, pero eso ya cuando aparece la Falange, pues también está muy lejos de poder volver, ¿no? En esos años, sí, efectivamente. Luego habla del Estado, el individuo y la libertad. Habla de un Estado totalitario. Un Estado totalitario, pero ¿qué se entiende por totalitarismo? Es que, claro, es una palabra que entonces parecía bien a muchos porque significaba que el Estado iba a contrapesar las tendencias achacadas al liberalismo de crear grandes diferencias, de desinteresarse de la suerte de los más débiles, de los más pobres, etcétera, ¿no? Y más en aquella época de crisis. Entonces, todo el Estado totalitario era un Estado interventor, básicamente. Mucho más interventor que el liberalismo. De hecho, es la línea que se ha desarrollado en todo Occidente. El Estado es cada vez más fuerte, más interventor, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Es que, perdón, eso es lo que queda de esa creencia por el Estado total o el Estado totalitario del que se hablaba en los años 20 y 30. Es la intervención del Estado. Hoy podemos hablar de que del Estado del bienestar o el Estado social y democrático de derecho heredan ese deseo. Y a riesgo de desviarnos, quería citar una conferencia, un artículo que publicó Carl Smith, el jurista alemán, en la Revista de Occidente en 1931, justo unas semanas antes de que se proclamase la República, que se titulaba el artículo Hacia el Estado Total. Y empieza hablando de que ya se acabó ese Estado liberal, Estado neutral, que se despreocupaba de la suerte del ciudadano, que era botín para los partidos y los grupos de poder, los industriales, los proteccionistas, el Estado Mayor, los militares, tal, y pone como ejemplo, para apoyar su tesis y seguir el artículo, la intervención de la economía alemana para pagar las reparaciones que exigía Francia, hasta el punto de que llega a decir que se calculaba que un 53% de la economía alemana, o sea, no estamos hablando de un país pequeño, sino de la mayor potencia económica de Europa, de Europa continental, estaba controlada por el Estado para satisfacer estas reparaciones. Hoy día estos porcentajes son los que controla cualquier Estado, el español, el francés, el alemán, sí. Y que nos determinan lo que tenemos que hacer, incluso lo que tenemos que pensar, con sus leyes de dónde se puede fumar, dónde no se puede fumar, qué se puede decir, qué no se puede decir, qué cuotas por sexos hay que poner en tal o cual sitio. Sí, bueno, otro aspecto era la democracia orgánica. Es decir, la eliminación de partidos. Esto también es, en cierto sentido, una utopía. Los partidos existen siempre. Es inevitable. Porque unas veces existen como camarillas en torno al poder, de grupos que presionan, familias. Son grupos. Las familias del franquismo eran una especie de partidos, ¿no? Además, cada uno tenía su prensa, tenía su organización, etcétera, ¿no? Bueno, en la corte de los Austrias españoles había dos partidos. El partido de permanecer en Flandes y el partido de salir de Flandes, por ejemplo. O sea, partidos ha habido siempre, es una manera natural de organizarse la sociedad. Sí, lo que pasa es que se creía entonces que... Y hay un problema ahí muy serio, ¿no? La democracia se basa en los partidos. Es decir, cualquiera puede formar un partido y tratar de ganar la opinión pública, etcétera, ¿no? Pero si una democracia como era la República, una democracia muy endeble, los partidos más grandes, cada uno de ellos rechaza a los demás y aspira a ser él el que domine el cotarro y a eliminar a sus rivales, ¿qué es lo que ocurría? Y eso fue lo que hundió a la República. La democracia es imposible. O sea, ¿por qué funciona la democracia en Inglaterra o en otros países, o en USA, ¿no? Funciona fundamentalmente porque los principales partidos y la masa de la opinión pública comparten unos valores muy claros. Son patriotas, tienen una idea de los intereses generales del país, están dispuestos a transigir en muchas cosas, pero no en muchas fundamentales. Las propias normas democráticas se respetan, más o menos, se respetan mucho, mientras que en la República no las respetaba nadie.
Cuando hablamos de Franco, hay que decir que fue el último en rebelarse contra la República. Se rebelaron todos. Azaña, los anarquistas, los comunistas, los socialistas, los separatistas, no quedó nadie. Franco fue el último en rebelarse. Entonces, una democracia, solo puede funcionar así. Y cuando Franco se va, y también con una clase media importante y con cierto grado de riqueza. Si no, suele ser el desbarajuste. Por eso no ha funcionado en tantos sitios. Es que el concepto de partido único entonces era una novedad, y una novedad bien vista. Yo quiero insistir en esto, tanto en la derecha como en la izquierda. O sea, por ejemplo, una cita de Álvaro de Albornoz, que fue ministro y después presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales. Este señor dijo en las Cortes Constituyentes que él cada vez se sentía menos liberal y menos demócrata. Y afirmaba que no puede haber ningún derecho personal superior al poder del Estado. Y este señor era un burgués, un abogado asturiano, de que luego entra en el Partido Radical de Lerroux y acaba pues en el Frente Popular. Y entonces decía estas barbaridades porque era lo que en ese momento se creía que era lo novedoso y tal. Y también otro partido único que tenía mucha popularidad en ciertos ambientes, aparte del bolchevique y del fascista en Italia, era el que se estaba organizando en México, que primero se llamó Partido Revolucionario Nacional y luego todos conocemos como el PRI, que era un partido que une a la familia revolucionaria, excluyendo completamente a los católicos, a los conservadores mexicanos, y que en el que sirve para turnarse de los distintos grupos de poder en la presidencia de México. O sea, se pasa del presidente eterno, que era el general Porfirio Díaz, que gobernó casi 40 años, al partido eterno, y dentro de ese partido se van turnando las distintas familias. Sí. Era un modelo que seguramente gustaba mucho a gente como Azaña. Yo, si queréis, hacemos, si queréis, una brevísima pausa ahora y nos vamos a centrar ya el debate en lo que fue la fundación de la Falange y ya nos centramos en el debate en España, ya una vez que hemos contado el ambiente que se vivía, que es de sobra conocido, pero es importante ponerlo en contraprestación con lo que sufría y se estaba viviendo en Europa. Bueno, es que sobre todo es romper con los tópicos. Efectivamente. Sí. Bueno, no se mueva nadie, continuamos aquí en Cita con la Historia, cita con don Pío Moa y hoy también con don Pedro Fernández Barbari. La historia, hoy hablando sobre el 81 aniversario de la fundación de Falange, lo que significó y sobre todo el entorno, ¿no, don Pío, que le tocó vivir en tiempos de la fundación, que le tocó vivir a España. Sí. ¿Vale? Bueno, para terminar un poco lo que estábamos diciendo, por totalitarismo hay que entender un Estado que ocupa a la sociedad. Es decir, un Estado que, aunque Mussolini decía nada fuera del Estado, nada contra el Estado, etcétera, etcétera, esto no era verdad, era retórica. El fascismo italiano no llegó a ese grado de estatismo y el propio partido fascista no llegó a dominar el Estado. Esto pasó más en la Alemania hitleriana y pasó absolutamente en la Unión Soviética y otros países de esos, en los cuales el partido dominaba el Estado, dominaba todo, la vida y el Estado dominaba totalmente la sociedad, ¿no? Bueno, es que cuando se produce el golpe de Estado contra Hitler, el partido aguanta y retoma el poder, desmantela la conspiración de los militares. Sin embargo, en Italia es la propia dirección del partido, el Gran Consejo Fascista, impulsado por la monarquía, la que hace caer a Mussolini y hunde el régimen. O sea, ahí se ve que en Italia el modelo de Estado totalitario, tal como lo entendemos hoy día, el de Mao Zedong en China, el de Stalin en la Unión Soviética, no se llegó a aplicar. No, ni remotamente. En España, además, el partido, el movimiento, tuvo siempre un presupuesto ridículo, muy bajo, y, por supuesto, en el Estado estaban otras familias, verdaderos partidos, de hecho, ¿no?, que rivalizaban con la Falange y que nunca dejaron a la Falange imponerse del todo, como muchos falangistas querían. Había una rivalidad entre ellos, pero vamos, la Falange... Pero el movimiento no ocupó la vida política española... No, para nada. La Falange se proclamaba también anticapitalista, también, según lo que se entendía por capitalismo, es una de esas palabras que cada uno la emplea en el sentido que le parece. Y, era un partido laico, se declaraba católico, pero decía claramente que no debía consentirse que la Iglesia se metiera demasiado en los asuntos del Estado, y ni viceversa. Esto es importante porque cuando se establece el franquismo, la Iglesia toma un papel muy preponderante.
De hecho, el franquismo se declara un Estado católico. Sí, sí. Cosa que en la Falange no tenían la más mínima intención de que fuera así. No, y ha comentado usted también un detalle importante, que es que tampoco eran monárquicos. Tampoco eran monárquicos. Y bueno, entonces podemos ir, ya aclaradas estas cuestiones básicas, podemos ir a otro aspecto por el que es conocido la Falange, que la leyenda que le ha creado la izquierda como un partido de matones, que ya empezaba con la dialéctica de los puños y las pistolas, sí. Y todas estas cosas. Es verdad que José Antonio habló de la dialéctica, dijo que la dialéctica era muy conveniente, pero cuando se atacaba a la justicia o a la patria, pues no quedaba más remedio que la dialéctica violenta, ¿no? Es que yo veo que se ha sacado esa conocida frase fuera de su contexto, ¿no? No queda más dialéctica que los puños y las pistolas, no, pero ahora cuando se atacaba a la justicia. Claro, es decir, sí, claro. ¿Y qué proponía la izquierda? Es que ahí la cuestión es esa. Por ejemplo, pocas semanas antes del discurso del Teatro de la Comedia, Francisco Largo Caballero estuvo de visita en Ginebra, en la sede de la Sociedad de Naciones, y para escándalo de muchos declaró a unos periodistas que él estaba convencido de que era cada vez mayor la incompatibilidad entre el socialismo por un lado y la democracia y la libertad por otro lado. Sí, esto era así. Es más, Largo Caballero, cuando se aprueba la Constitución, que no la aprueban las masas, no es una aprobación popular, sino solo del Parlamento, pues de las Cortes, pues se habla de hacer unas nuevas elecciones de acuerdo con la nueva legalidad. Y Largo Caballero dice que eso no, que si se hace eso va a la guerra civil, lo dice así. Es decir, los que acusan a la Falange de violenta son los que practicaban la violencia, llevaban practicando la violencia de una manera tremenda enseguida. Y además, en cuanto la Falange aparece, las juventudes socialistas se dedican a asesinar a falangistas. Esto es muy importante porque lo que importa no son las declaraciones sino los hechos. Y los hechos, tanto declaraciones como hechos, los socialistas los tenían de una violencia extremada. Además, es que es innegable la cantidad de víctimas de jóvenes que da la Falange siendo un movimiento pequeño, ¿no? De sus juventudes o del mismo partido, del mismo movimiento falangista que son asesinados. De hecho, los socialistas empiezan a asesinar a falangistas, caen 5 o 6 o por ahí más o menos, y claro, la Falange no responde. José Antonio se niega a replicar. José Antonio dice que no quiere caer en una dialéctica de tipo mafioso, no emplea la palabra mafioso, pero más o menos gangsteril o cosas así, ¿no? Que considera que eso es peligroso y que no debe ser así. Pero claro, llega un momento en que matan a uno de los dirigentes de la universidad, Matías Montero. Matan así a algunos otros y llega un momento en que se organizan las represalias. Es que ese es uno de los puntos en los que se ve que la Falange, y en concreto la pensada de José Antonio, no eran fascistas. Porque en cualquier otra circunstancia, un verdadero caudillo fascista, caso de Mussolini, caso de Hitler, él mismo habría dirigido las represalias. Sí. Por ejemplo, a Mussolini sufre varios atentados antes y después de acceder al poder, y en algunos de ellos se da el caso de que él se baja del coche y persigue a los que le han disparado, a tiros también. Sí. Mientras que José Antonio está vacilando constantemente. Sí. Pero un atentado salió también detrás. Bueno, un atentado sufrió en las elecciones del 33, que hubo un muerto y varios heridos, ¿no? En un mitin en San Fernando, ¿no? Iban contra él, claro. Y entonces Juan Antonio Ansaldo, que era en realidad monárquico, pues fue el que se ocupó de las represalias. Bueno, este señor, ya que lo ha mencionado don Pío, hay que decir que este señor es el que trata de llevar en avión a Sanjurjo desde Portugal a España, donde el avión capota, tiene un accidente, ahí muere Sanjurjo, y luego Juan Antonio Ansaldo se enfada con todo el mundo, ya estaba enfadado con los falangistas, luego se enfada con Franco porque no restaura la monarquía tal como Juan Antonio Ansaldo creía, y escribe un libro deleznable donde pone a todo el mundo a parir, menos a él, claro, y que le publica una editorial del PNV en Argentina, Ekin creo que se llamaba. Sí. Bueno, pues las represalias empiezan cuando un
un chaval joven de 18 años, bueno, es que mataban a uno, por ejemplo, por comprar el periódico de Falange en un kiosco. Sí, ¿no? o por vocearlo en la calle. Y este otro, pues que se llama Juan Cuellar, pues lo mataron a palos en la dehesa de la Villa, un grupo de socialistas que estaban allí de excursión. Entonces allí empezó la represalia, los chiviris se lo llamaban. Empezó las represalias porque esperaron a que llegara un autobús de excursionistas socialistas y mataron a una chica, se llamaba Paquita Rico, y hirieron a otro tío. Entonces, bueno, así como es interesante ver cómo lo planteaban la cuestión los socialistas, de manera tan diferente de la Falange, que José Antonio trató de contenerla hasta el último momento, ¿no? El socialista describía a los que venían de la dehesa de la Villa, que habían matado al otro, ¿no? Lo describía como niños y mujeres obreras. Ponderaba su aspecto marcial. Eso era significativo. Claro, eso en la manifestación de réplica, ¿no? Dice, del impresionante acto, ¿no? Con asistencia de 10.000 personas, y advertía, un día formularemos la factura. Wenceslao Carrillo, el padre de Santiago, dijo, los que asesinaron a Juanita Rico iban contra las ideas. La vida de Juanito no hay más remedio que vengarla. El poeta Rafael Alberti glorificó en un poema a la chica asesinada, y a los pocos días la sede de Falange era ametrallada, dejando 2 heridos. Aquí hay otro problema que es más general y es muy importante. Un Estado, un gobierno, tiene la obligación de hacer cumplir la ley. Si no la hace cumplir, se deslegitima. Y el problema que tenían los falangistas es que veía que los estaban asesinando y no pasaba nada. No pasaba nada. No se cumplía la ley, no se detenía a nadie. Y el gobierno, efectivamente, y era un gobierno de derecha. No cumplía nada. Y es más, en cuanto empieza a haber estos tiroteos, a quien persigue más es a la Falange. Claro, esto crea una situación que destruye la convivencia necesariamente. Es decir, si el Estado no hace cumplir la ley, se deslegitima. No te protege, además. Claro, no te protege. Eso hace que cada uno pueda pues contestar por su cuenta, ¿no? Que es legítimo, porque es el derecho a la legítima defensa, ¿no? Esto lo decía también Gregorio Ordóñez en relación con los manejos del gobierno con la ETA. Y le costó la vida, al final. Sí, decía, bueno, si la ley no se cumple, venía a decir, pues lo mejor es que cada uno se compre una escopeta, ¿no? Para defenderse. ¿no? Así que podemos decir que la reacción al final de la Falange, por ejemplo, en esta represalias, fue una contestación después de mucho sufrimiento y después de varias víctimas por parte de Falange, ¿no? Sí. Es que incluso también la CEDA sufrió víctimas importantes, ¿no? Precisamente cuando convocó una reunión, un meeting en el Escorial, el 20 de abril del 34. Sí, Gil Robles. Sí, Gil Robles. Las Juventudes de la CEDA. Pues, Juventudes de Acción Popular, perdón. Sí, el PSOE ya le amenazó. Somos millares y millares los que iremos de toda España a impedir ese crimen contra la clase obrera. Y si el gobierno lo autoriza, habrá un día de luto en el Escorial. Así amenazaron. Sí, perdón, y convocaron una huelga de taxistas y conductores de autobús para impedir que se acercase la gente. Sí. Boicotearon con sabotajes, apedreamiento de trenes, autobuses, paros en fin, y a veces impuestos pistola en mano. Y la víspera de la concentración, unos pistoleros socialistas ametrallaron desde un coche a un grupo de cedistas, de jóvenes de la CEDA, cuando bajaban del autobús que les había traído a Madrid. Les hicieron un muerto y un herido grave. Claro, Gil Robles, que no quería nada y estaba exasperado, dice, no podemos con este estado de cosas, tenemos que defendernos, llegaremos incluso a convertirnos en fieras como ellos. Es el ambiente que se vivía. Es el ambiente que se vivía. Y si no se tiene en cuenta este ambiente, no se entiende nada, porque casi todas las historias lo plantean, que conocemos, lo plantean exactamente al revés. Os voy a leer un poco de... Bueno, además dice, los jóvenes... bien... Es que hay un detalle importante, don Pío, Pedro, que es como el mismo José Antonio es detenido meses antes incluso de que empiece el lanzamiento nacional. Eso es otra cuestión. Algo que le culpan de intervenir en el alzamiento, cuando él estaba encarcelado desde finales de marzo. Eso es. Sí. Fijaos la imagen que se ha venido dando, ¿no? Vidarte era un socialista
tiene unos libros sobre aquella época, asegura que los jóvenes socialistas crearon grupos de contraataque contra los falangistas. De contraataque. Que no habían sido atacados en absoluto. Y llega a mezclar a las juventudes de la CEDA en la comisión de atentados, que tampoco participaron en los atentados. Dice, no puede extrañar a nadie que las juventudes socialistas fueran sus víctimas en la calle. Era exactamente al revés. Exactamente al revés. Vidarte es, bueno, ya vimos el otro día también cómo explicaba lo de González Peña en Asturias, ¿no? Sí, es de una mentira tan desvergonzada que te termina dándote risa. Hoy día, yo creo, y con los medios de información que hay, alguien... no hay más que poner los muertos sobre la mesa y los ataques. Pero la inmensa mayoría no sabe nada de esto y se fía de lo que dicen otros, ¿no? Santiago Carrillo dice, que tenía 19 años entonces, dice, a Santiago también le falla la memoria. Dice, van apareciendo organizaciones paramilitares que se exhiben de vez en cuando y promueven campañas de atentados. En respuesta, las juventudes socialistas pasan a organizar sus milicias. Había sido exactamente al revés. Exactamente al revés. Pero es que, perdón, cuando se proclama la Segunda República, el único grupo de derechas que se organiza militarmente es el carlismo. El carlismo, que inmediatamente dicen, esta es la nuestra, ha caído la monarquía liberal, como veníamos pronosticando desde 1833. Y entonces, ahora va a venir el caos, y entonces es el momento en el que las masas españolas reconocerán la verdad de nuestra doctrina y se reorganizan, y lo hacen muy bien, por cierto, el Requeté, porque el Requeté aporta en el primer momento más soldados, más voluntarios al bando nacional que los falangistas. Sí. Pero, y también eran tan serios los carlistas que luego la Italia fascista negocia con ellos y les da a ellos armas, no a los falangistas. Sí, efectivamente. Bien, Tuñón de Lara dice así, la tensión también se expresaba por la aparición del SEU, o sea, el Sindicato Estudiantes Falangista, en la universidad, cuyos asaltos a locales de la FUE añaden una nueva nota de violencia, así como las ventas del periódico falangista en la calle, que originan réplicas también, lo dice así, réplicas violentas de los socialistas. O sea que la venta de periódicos decían réplicas violentas de los socialistas. Don Pío, está usted eligiendo lo mejor de cada casa, Tuñón. No, Tamames. Vamos con Tamames. Dice, estas fricciones originaron toda una serie de encuentros sangrientos en los que Falange de las Jons, se convirtió en la fuerza de choque de la derecha. Cuando ponían los muertos. La derecha, que estaba persiguiendo a la Falange en gran medida y además desarmaba y permitiendo eso, y que los monárquicos se cachondeaban de los falangistas, llamaban a José Antonio Simón el entrenador, Juan Simón, por la canción esa de la hija de Juan Simón, ¿no? Sí. Se cachondeaban, ¿no? Porque decían, coño, tan violentos y tal, y no parecen monjas, ¿no? Algo así. Santos Juliá dice, es tiempo también en que, tras un acto en la comedia, los fascistas se lanzan a la calle, asaltan despachos, vocean más que venden su periódico y se dedican a una provocación que encuentra lo que busca en las continuas carreras, enfrentamientos, atentados y asaltos que les enfrentan con los jóvenes socialistas y comunistas. O sea, hace falta tener un descaro verdaderamente, porque estos saben necesariamente lo que son pasó. Tontos, vamos, son gente preparada. Y lo saben, porque tienen que haberlo investigado por poco que sea, ¿no? Bueno, a mí me pasó hace unos días que, con motivo del aniversario del 6 de octubre de la sublevación de Lluís Companys en 1934 contra un gobierno legítimo y parlamentario, me llevaron a un programa, una tertulia, y estuvimos hablando pues del golpe de Estado de Lluís Companys, y la representante del diario El País dijo, bueno, pero claro, se habla mucho de golpe de Estado del 34 tal, también hay que hablar del golpe de Estado de Franco que fue año y medio más tarde. No, claro. Me como al revés. Sí, o sea que hay que meter el golpe de Estado de Franco o los asesinos pistoleros de la Falange, vengan a cuento o no vengan a cuento, con calzador, porque es parte del argumentario justificativo. Pero yo estoy con Don Pío, que me niego a creer que sea por ignorancia. Yo creo que es por malicia. Sí, es por maldad. Indudablemente por malicia, ¿no? Sheila Elwood, otro historiador, resume que la Falange practica los actos públicos, el reparto de propaganda y las confrontaciones armadas con los socialistas. O sea, todos los partidos, evidentemente, hacían actos públicos, repartían propaganda y pasaba mucho, porque los socialistas, sobre todo, y muchas veces los anarquistas, estaban ahí tratando de sabotearlos o asesinándolos, porque en las elecciones de 1933, en el proceso electoral, hubo 6 muertos, causados todos por el PSOE.
en las derechas. No hubo ni un muerto causado por la derecha contra el PSOE. Digo esto porque cuando se habla de la represión y de quienes empiezan con estas cosas son las izquierdas, y las derechas están aguantando hasta que la cosa explota, claro. A mí me gustaría comentar esta frase tan ingeniosa de Santos Juliá, de que los fascistas envalentonados por el discurso de José Antonio en el Teatro de la Comedia salen a asaltar despachos y a pegar con los paquetes de periódicos a la gente que va por la calle. Lo que pasó en realidad, Josep Pla, que era un cronista estupendo, magnífico de la Voz de Cataluña, la Veu de Cataluña, escribe sobre el meeting del Teatro de la Comedia, lo llama acto fascista, dice, es la primera manifestación de fascismo en España, excepto, dice, los escamots en Montjuïc. Los escamots que eran las milicias de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero es que en esta crónica la presentación de la Falange, el discurso de José Antonio, es un solo párrafo. La mayor parte de la crónica se dedica a la huelga de la construcción en Madrid, convocada por el PSOE, que era a palo limpio y con los piquetes armados persiguiendo a los obreros que querían trabajar, que exigían su derecho a trabajar. Y el propio Ledesma Ramos cuenta en Fascismo en España que alguien le dijo a la salida del mitin, dijo, bueno, a mí me da la impresión de haber asistido a una jornada literaria en el Ateneo. Bueno, es que Ledesma Ramos sí era fascista. Probablemente era el único fascista que había en España. Y anticlerical. La Falange se proclamaba católica y Ledesma Ramos consideraba que el catolicismo, la Iglesia en general, ejercía una influencia nefasta para un resurgir patriótico, etcétera, todas estas cosas, ¿no? Hablando de esto, hay otro Tagüeña, que fue general, un tío joven, del Frente Popular, comunista, pero es un poco más respetuoso con la verdad. Dice, las calles se ensangrentaron con motivo de la venta de FEF, órgano de Falange Española, ya que grupos armados socialistas estaban dispuestos a impedirla. Esto es lo que pasa. Esto, por lo menos lo dice. Dice, hubo algunas represalias, pero los falangistas llevaron al principio la peor parte. Llevaron al principio y hasta el final, hasta que recomenzó la guerra, ¿no? Sí. Entonces, sobre esta cosa de la violencia ya tenemos algo que es claro, y es que, curiosamente, quienes la iniciaron eran los socialistas. Y luego hubo, además, insisto en que hay un planteamiento más general. O sea, cuando un gobierno no hace cumplir la ley, se crea esto. Cosa que está pasando de una manera más atenuada, pero está pasando actualmente también. Efectivamente. Yo sí que me gustaría que ustedes me dijeran, entonces, al final, siendo la Falange un movimiento pequeño, un movimiento que fue brutalmente atacado, como hemos comentado aquí, que por lo pequeño que eran las víctimas que puso encima de la mesa. Es decir, ¿por qué esa importancia luego de la Falange, don Pío? Esa importancia de como movimiento épico, como movimiento más bien... Bueno, sí, había algo de todo eso, pero digamos que la justificación que ponían las izquierdas para su actitud levantisca e insurreccional era que había un peligro fascista. Había un peligro y lo ciñeron. No, para ellos la CEDA era fascista también. Bueno, claro, sí, eso es muy típico. Y para los comunistas... Todo el que no pensara como ellos. Claro, para los comunistas el PSOE era también fascista, era social fascista, en fin, eso son unos términos, pero les venía muy bien. Para la enciclopedia soviética el general de Gaulle también era fascista. Sí, claro. Bueno, para los chinos, los pro-chinos, la Unión Soviética era social fascista también. O sea, pero que es curioso un movimiento... Perdón, y si me permiten, Juan Luis Cebrián dijo en Argentina que que todos los españoles llevábamos un pequeño Franco dentro. Dirá, bueno, lo llevarías tú que vististe camisa azul, macho. Pero, importante es esa influencia que ha tenido a pesar... de los años. Sí, bueno, digamos que en el 34, que era cuando los socialistas se planteaban la insurrección armada, el atacar a la Falange venía a ser como un ejercicio preparatorio. Como un ejercicio preparatorio de lo que iba a venir ahora. Que volvió después, curiosamente, porque llegan las elecciones de febrero del 36 y la Falange no saca ni un diputado. Solo sacó 40.000 votos y ni un diputado. Entonces era un partido insignificante. Incluso el Partido Comunista, que era muy pequeño, entonces era mucho más fuerte. Sacó, no sé si 13 o 16 diputados, algo así, ¿no? Y entonces, tan pronto
digamos, llegan al poder las izquierdas, el Frente Popular de nuevo, lo primero que empiezan es a atacar a la Falange de nuevo y a asesinar a los suyos. Es una cosa que, en fin, es bien conocida. Sí, sí. La Falange era un partido muy pequeño, inmediatamente, o sea, además de ser atacado, lo ilegalizan, detienen a José Antonio. Todo esto es ilegal. Todo este proceso... Todo esto es ilegal. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en aquella situación en la que ya el desorden público es máximo, gran parte de los jóvenes de la CEDA se van pasando a la Falange. A la Falange. Es decir, ya cuando el desorden es... Se crea una Falange clandestina que replica a los atentados, realiza algunos otros atentados, aunque sufre más, claro, porque además está prácticamente desorganizada, ¿no? Casi desorganizada. Pero bueno, las simpatías hacia Falange empiezan, se puede decir, hasta el 35, 36, cada vez, cuanto más... Empiezan en el 36, empiezan después del Frente Popular, aunque no pueden expresarse mucho porque, ya digo, los dirigentes de Falange están detenidos, los locales de Falange están sellados. La prensa ha desaparecido. La prensa ha desaparecido. Cuando realmente la Falange adquiere fuerza es cuando se reanuda la guerra en el 36. Y pasa algo parecido con el Partido Comunista en el otro lado. El Partido Comunista era el partido más disciplinado, más heroico, vamos a llamarle así, ¿no? Con un espíritu que quiere ser más heroico, más violento también y más resuelto. Y la Falange era también el elemento de la derecha también más resuelto. Y eso, en una situación de guerra, es lo que atrae a muchísima gente. Y eso fue la clave del éxito de que en julio del 36 se acuden en masa a afiliarse a la Falange. Exactamente. Sí, pero es una afiliación sin contenido ideológico, porque a la dirección de los sublevados, quien le aporta el elemento ideológico, el proyecto de Estado de regeneración de España, es Acción Española. Y al principio la fuerza combatiente la aporta el ejército, sobre todo la Legión y el ejército traído de Marruecos, y el carlismo. Es luego la gente que baja del monte, que viene de los pueblos, que escapa de las ciudades, la que dice, bueno, ¿cómo me encuadro? Pues se pone en la camisa azul porque era lo más llamativo, lo que aportaba la mitología, el ritual, lo moderno, vamos a decirlo de una manera. Nos quedan 3 minutos, don Pío. Bueno, pues ya que no podemos hablar de la Falange durante el franquismo, yo resumiría la cuestión así. No era un partido fascista, aunque era próximo al fascismo, lo más próximo al fascismo que había en España, pero no fascista. Diría también que dentro del franquismo fue el partido que le dio un contenido social, que no tenían los monárquicos, ni los carlistas, ni los demás. A la Falange se deben muchas mejoras sociales, indiscutiblemente, ¿no? Y muchos ministros falangistas, sobre todo de primera época... La seguridad social, por ejemplo, se debe fundamentalmente a la Falange. Sí. Que en el franquismo, en la República, aunque, como decía Ledesma Ramos, parecía tener más de literario que de otra cosa. De hecho, la Falange creó una élite literaria importante de novelistas y poetas, y grandes intelectuales, ya en los años 40 y por ahí, pero que ya le venía de antes. José Antonio era el que decía que los poetas son los que mueven a los pueblos. Eso creó un gran interés en la Falange por la poesía. Que sea mejor o peor no lo vamos a discutir ahora, pero el hecho es real. Gran parte de la novelística española de los años 40 es falangista. Y no era más violenta ni más matona que los otros. Incluso era menos, y además fueron los otros quienes empezaron. Yo creo que merecerá la pena hacer otro programa, porque se nos ha escapado mucho de hablar sobre la Falange en el franquismo, ¿no? Sí. Eso y la evolución de la Falange desde que es un grupo, parece ser que de monárquicos desencantados o monárquicos no vamos a decir no liberales, hasta que se convierte, como dice Don Pío, liberales. Gran parte de ellos tenían una formación bastante liberal. Bueno, pero José Antonio ya en el teatro de la comedia ya se separa de ese monarquismo liberal. Sí, por supuesto. Pero claro, es lo que dice usted, o sea, cómo la Falange pasa de ese grupo literario a ser, digamos, un partido semifascista. Yo solo quiero añadir que de la misma manera que la Falange aporta el contenido social al franquismo, es el franquismo el que hace que la Falange sea hoy día conocida por muchísima gente, porque probablemente habría desaparecido dada su pequeñez en el año 36. Pues puede ser que fue Queda un minuto.
Un minuto justito. Bueno, a ver si me da tiempo a leer otra vez para que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene esto. Dice: una de las necesidades más urgentes en España es disputar a la izquierda y los separatismos el terreno cultural, en el cual predominan hoy por hoy tendencias totalitarias y desgregadoras muy peligrosas. Este programa ha nacido de esa necesidad. En la medida de nuestras fuerzas, estamos haciendo un trabajo en el ámbito de la historia para contrarrestar las tendencias que nos han llevado a la actual crisis, que no es solo económica, sino también política y moral, y que amenaza la continuidad de España. Porque, como decía Cicerón, si ignoras lo que pasó antes de que naciera, siempre serás un niño, y un pueblo ignorante e infantilizado puede ser manejado por los demagogos. Decía Julián Marías que no debemos preguntarnos tanto lo que va a pasar y sí lo que podemos hacer, máxime en una situación que se está tornando muy incierta. Y vale más un gramo de acción que una arroba de quejas. En definitiva, ya que el tiempo se termina, necesitamos un apoyo económico que es fácil dar entre mucha gente y que llamamos el próximo día lo concretaremos. El próximo día más. vamos a concretar cómo lo vamos a hacer para que este programa tenga máxima difusión. Don Pío Moa, muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Pedro Fernández Barbarilla, muchísimas gracias por haber venido hoy, por estas lecciones magistrales a ustedes. que nos ofrecen ustedes cada domingo. Lo dicho, les esperamos aquí en Cita con la Historia el próximo domingo a la misma hora, a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Don Pío, yo creo que vamos a hablar hoy sobre el ambiente que se vivió, el famoso meeting en el Teatro de la Comedia, si hubo fascismo en España, es decir, pero antes sí que antes de ir al grano, vamos a leer una cosita que queríamos comentar a toda nuestra audiencia, que cada vez son mayoría. Sí, bueno, una de las necesidades más urgentes en España es disputar a la izquierda y a los separatismos el terreno cultural, en el cual predominan hoy por hoy tendencias totalitarias y disgregadoras que son muy peligrosas. Este programa ha nacido de esa necesidad, precisamente. En la medida de nuestras fuerzas, nosotros estamos haciendo un trabajo en el ámbito de la historia para contrarrestar las tendencias que nos han llevado a la actual crisis, que no es solo económica, sino también política y moral, y que amenaza la propia continuidad de España. Lo hacemos porque, como decía Cicerón, si ignoras lo que pasó antes de que nacieras, siempre serás un niño. Esta es una frase muy justa. Y un pueblo ignorante e infantilizado puede ser manejado por los demagogos. Decía Julián Marías que no debemos preguntarnos tanto lo que va a pasar y sí lo que podemos hacer, máxime en una situación que se está tornando muy incierta. Y vale más un grano de acción que una arroba de quejas. Pues bien, ¿qué pueden hacer nuestros oyentes? Una acción posible la hemos indicado en varias ocasiones: dar a conocer el programa en su círculo de conocidos, difundir por las redes sociales los enlaces y podcasts y cosas de este tipo. Pero es preciso atender también al respaldo económico necesario para que el programa continúe. Esto depende de ustedes. Cualquier oyente puede dedicar 10 o 20 euros mensuales a apoyarlo. Es una cantidad insignificante para cada uno, pero con un número de aportaciones suficiente asegurará el programa. También puede hacer la aportación anual para más comodidad, aunque suponga un desembolso inmediato algo mayor. En el próximo programa expondremos el modo concreto de hacerlo y la cuenta a la que acudir. De momento, solo queremos hacer conscientes a ustedes de lo mucho que está en sus manos. Este no es un programa como tantos que pueden verse u oírse en los medios. Creemos, y así nos lo confirman muchas opiniones, que ha conseguido un formato adecuado para la alta divulgación de historia, con cierta informalidad, pero riguroso. Todos debemos comprender que es mucho lo que está en juego en España en estos momentos de crisis y que ningún esfuerzo por superarla será inútil. Muchas gracias a todos. Pues además, don Pío, lo que hay que decir a toda nuestra audiencia que es que lo que pretendemos con esto es popularizar, por decirlo de alguna manera, el programa, que llegue a más, anunciarlo en distintos medios de comunicación, bueno, que sea un programa conocido, porque, como bien decía usted, fundamental conocer nuestra historia. Es fundamental para todo. Tanto porque para de la historia como para no. Pero de la historia se aprende. Y eso de mirar al futuro es muy relativo. Mirando al futuro no se aprende nada, porque no, el futuro no se deja ver. Además, dice, no hay que conocer la historia para no repetirla. No, es que hay veces que hay que repetirla. Hay historia buena. Hay cosas que debieran repetirse, ciertamente. Otras que hay que tomar como ejemplo. Sí me gustaría felicitarle por el programa en televisión junto con Jesús Palacio y Esparza. Y Fernando Paz y García Serrano. García Serrano, efectivamente. Hoy no ha podido venir Esparza, estaba muy interesado, pero sí.
pero bueno, contaremos con él en siguientes programas. Sí. Bien, creo que el programa estuvo bien. Se habló de Franco de una manera desacostumbrada en estos medios. Parece que se ha vuelto obligatorio hablar mal de Franco, sea como sea. Cualquier calumnia vale. Todo lo que sea antifranquista parece que es un mérito. Pero bueno, lo importante es el rigor histórico. Yo no defiendo a Franco, como dicen muchos. Yo defiendo la verdad histórica. Trato de aproximarme a ella lo más posible dentro de... Esa puntualización es importante. Vamos al tema que nos ocupa, don Pío Moll, don Pedro Fernández Barbadilla. Bien, yo creo que lo primero que podemos hacer es ver un poco el contexto, no solo español, sino europeo, en que nace la Falange. Luego el contexto español, un poco quizás la personalidad de José Antonio, y los primeros tiempos, la violencia asociada a la Falange, y si nos da tiempo también en la Falange, en la guerra y en el franquismo. Es importante. No sé si nos da tiempo, si no, sí sería importante, porque yo creo que fue un movimiento suficientemente importante en la época, sobre todo en la que nace, de dónde venimos, el final de la Primera Guerra Mundial. Es de llamar liberal o democrático, el de la izquierda republicana, pero que era en gran medida revolucionario y que además se alía con un partido revolucionario como era el PSOE, lo cual, al mismo tiempo que es saboteado por otro movimiento revolucionario de izquierdas que eran los anarquistas, ¿no? Lo cual da lugar a 2 años de república sumamente convulsos, y que terminan con el descrédito de las izquierdas y la victoria de las derechas en 1933. En este contexto es en el que hay que enfocar a la Falange. Yo, don Pedro, lo decía don Pío, pero también me gustaría tu opinión en qué ambiente surgen estos fascismos en Europa, ¿no? Al hilo de lo que comentaba don Pío Moll. Bueno, es que ahora que estamos conmemorando el primer centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, que entonces no se sabía que iba a ser primera, lógicamente se le llamó al final la Gran Guerra. La guerra, además la guerra que iba a acabar con todas las guerras, y ya vemos lo que vino después. Igual que la segunda. Nos damos cuenta, sí, pero fue mucho mayor ese sentimiento, esa promesa de que se iba a acabar con todas las guerras en la primera. Luego ya la gente se lo creyó menos. Como dice Ernst Jünger en un relato precioso sobre cómo se entera él cuando está con 18 años, está de veraneo y les llega la noticia de cómo ha estallado la guerra y la orden de movilización. Él dice, claro, cuando marcha al frente, por fin, unos meses después de haberse alistado, él cuenta, dice, he visto multitudes arrebatadas por el entusiasmo, pero no he visto nunca un entusiasmo tan limpio, tan generoso, tan desprendido como el de esos meses de 1914. Y luego, pues, insisto, todo lo que ha venido después en este siglo. Entonces, este primer centenario de la Primera Guerra Mundial nos demuestra, nos enseña que el siglo XX en verdad comienza con esta guerra, y todo lo malo que ha padecido el siglo, los genocidios, las matanzas sin límite, los totalitarismos y demás, proviene de esta época, que es una época... Eso es. Entonces, precisamente, la cuestión, el contexto europeo es muy importante tenerlo en cuenta. El contexto europeo es aquellos años de doble crisis, una de crisis de la democracia liberal, que se arrastra desde la Primera Guerra Mundial, y otra crisis económica muy profunda que afecta a USA, Estados Unidos, afecta a Europa, especialmente a Alemania, etcétera, ¿no? Y la crisis de la democracia liberal, viene de la propia Primera Guerra Mundial. Fue una guerra librada entre potencias liberales, fundamentalmente, ¿no? Porque tanto Inglaterra como Francia, como el Imperio Austrohúngaro, como Alemania, entonces se podían considerar, ya Estados Unidos al final ya, ¿no? Pero se podían considerar potencias liberales. Rusia no, aunque estaba en proceso de liberalización, y el Imperio Otomano tampoco, claro. Pero las potencias centrales europeas eran liberales. Y esto creó una especie de desconcierto, de crisis tremenda, que se desarrolló durante los años 20, y producto de esa crisis fueron primero la revolución bolchevique, la revolución rusa, y luego el fascismo italiano, y finalmente el nazismo
Solemos llamar fascismo a todos ellos, pero son muy diferentes el nazismo y el fascismo italiano. Y entonces, toda esa crisis, ya digo, bien acentuada por la crisis económica del 29, a partir del 29, que no se superaría hasta para USA, para Estados Unidos, hasta la Guerra Mundial. Y en ese contexto nace. Y luego el contexto español es un contexto también sumamente conflictivo, porque le afecta, lógicamente, todo lo que viene de Europa. España está en Europa y siempre hay que recordar esto, porque a menudo se escribe la historia como si España fuera un país aislado del resto del mundo, ¿no? Aquí, por supuesto, la crisis tiene implicaciones distintas. Aquí nos encontramos también con que hay un movimiento que algunos han querido... De fracaso, como dice Don Pío, del sistema liberal, de los estados liberales, de los partidos liberales, de la sociedad liberal. Bueno, más que fracaso habría que hablar de crisis. Digamos que porque después el liberalismo y las democracias liberales se han mantenido, ¿no? Se han seguido imponiendo. Bueno, eso es lo que quería mencionar. Sí. Entonces, claro, se hunden las seguridades, todo lo que se había vivido hasta entonces. Eso lo describe muy bien Stefan Zweig en sus libros, como el mundo de ayer, por ejemplo, también Ernst Jünger y Robert Graves y demás. Entonces caen dinastías, caen imperios centenarios, surgen nuevos países, algunos de ellos inviables económicamente. También tenemos una inflación y un paro desbocados. Las masas que han sido movilizadas para ir a las trincheras o ir a las fábricas y que luego, por supuesto, no quieren regresar a las oficinas, al sometimiento, quieren seguir en política, porque se les ha prometido precisamente que todos sus sufrimientos iban a tener una recompensa. También aparece el comunismo y en Rusia, en Hungría y en Baviera, pero ahí es aplastado. Se vive todavía los coletazos de la movilización total y los veteranos. Este es el ambiente en el que... Sí, los veteranos que están desocupados, sobre todo en países como Alemania, Austria, Hungría, Rusia e Italia, a la que se le habían prometido muchísimas cosas con tal de que entrase en la Primera Guerra Mundial al lado de los aliados y que luego no se le cumplen. Y está también, que es muy importante para mí, el culto a la violencia. Culto a la violencia que se ha visto en las trincheras y en el que se han educado muchos niños y adolescentes que en estos años, los años 20 y 30, llegan a la madurez. Entonces, esto sin duda influye muchísimo en un ambiente en el que se acaba desprestigiando la vida humana. Entonces es cuando aparece el concepto de Estado total, que en ese momento el Estado total era un concepto positivo. Es un concepto positivo que se enfrenta al del Estado liberal o Estado neutral, como dice José Antonio en su